día. Qué fuerte. Buen día. ¿Quién fue el pequeño que gritó por ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, protagonista. Bueno. Quería arrancar hoy con una frase que, como todos, ¿no? Estamos en internet y las redes y nos llegan cositas, y a veces son cosas banales que no producen nada en nosotros, y a veces hay cosas que encontrás pequeños tesoros, ¿no? En las redes. Y fue a través de un contacto que, la verdad, hace años que no lo veo, pero lo vi y me quedé reflexionando en la frase y quiero arrancar con esta frase, ¿no? Y que podamos reflexionar juntos en función de esta frase, a ver qué podemos... ¿Es esa la imagen? Y la frase decía, lo más difícil es conocerse a uno mismo. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. ¿No? Algo contrapuesto, ¿no? ¿Qué cosa es fácil y qué cosa es difícil, no? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me sentí incomodado por la frase. Me sentí como que digo, es verdad, lo primero que me sale es hablar mal de otros, pero lo que más me cuesta es tratar de visualizarme a mí mismo, las cosas que fallan. Y ahí es interesante que lo escribió un filósofo del año 5 a.C., o sea, hace 7.000 años se escribió esta frase y todavía sigue siendo vigente, ¿no? O por lo menos lo fue vigente en el momento que la recibí y me hizo reflexionar. Hace unos años estábamos yendo a Córdoba con mi esposa y Manu, creo que Lucho no estaba, y cuando uno va a la ruta se prepara, ¿no? Trata de tener el auto en condiciones, que funcione todo bien, que no tengamos ninguna complicación, y nosotros nos dirigíamos a Córdoba. Córdoba, no sé en otras provincias, pero Córdoba es muy exigente en las cuestiones del tránsito. Entonces hay que estar en condiciones para salir a la ruta y que no tengamos alguna multa, algo. Entonces, bueno, preparamos el auto, lo dispusimos y bueno, íbamos por la ruta. Y bueno, uno va en la ruta y a veces se aburre, ¿no? A mí me pasa que me aburro, a veces aburrido. Y iba viendo a los demás, ¿no? Los que venían de frente. Y mi indignación, ¿no? Para los que, este viene sin luces. Mirá este. Y iba viendo los defectos, las situaciones que venían al que tenía enfrente. O las luces muy altas que te molestan, te encandilan. Bueno, resulta que llegamos a un punto en el que nos detiene un policía, un control de tránsito. Y yo estaba contento, porque digo, estoy bien, estoy bárbaro, tengo los papeles, tengo el seguro, tengo todo. Entonces cuando me frena el policía, bueno, buenas noches, creo que era de noche, me dice los papeles, bueno, le doy todo. Me dice, ¿sabes por qué te paré? No, le digo, porque tenés un foco quemado. ¿Cómo que tengo un foco quemado? Si yo salí antes de salir de la ruta, revisé todo. Tenía todo bien. No sé, en algún momento el foco se quemó y yo no me di cuenta. ¿Y por qué lo relaciono con esto, no? Me fue más fácil ver a los demás y las cosas que le fallaban a los demás, pero cuando tuve que verme a mí, no me di cuenta porque lo había hecho, lo había revisado, pero algo falló, algo pasó entre medio, no sé qué pasó, algo falló y realmente estaba en falta. La verdad el policía fue bueno y me dijo, bueno, está bien, por esta te la perdono, trata de, cuando salgas la próxima vez, reparar la luz, la reparamos. Pero sí, es tremendo cómo nos es difícil mirarnos a nosotros mismos. Y yo quería que esta es la frase, es la disparadora, ¿no? Pero que podamos ver que en la Biblia Jesús nos invita a través de su palabra y a través de lo que Él nos enseñó a comprender esto también, ¿no? Y en Mateo 7, del 1 al 5, encontramos la palabra de Jesús que nos invita a pensar en esto, ¿no? No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgan se les juzgará,
y con la medida que midan a otros, se le medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla en el ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es interesante pensar en la palabra que usa acá, juzgar. Todo el tiempo estamos juzgando cosas, ¿no? En mi trabajo, yo soy de recursos humanos, cuando tengo que tomar a alguna persona, tengo que juzgar a la persona y tengo que ver si está en condiciones para poder realizar la tarea. Tengo que emitir un juicio, un criterio. Tengo que utilizar alguna herramienta para ver si puede o no realizar la tarea. Y tengo que compararlo con otros, no me queda otra. Tengo que utilizar un criterio. Pero acá el texto, el juzgar, no habla desde el lado positivo, sino cuando el verbo habla de juzgar desde el lado de condenar, ¿sí? Desde el lado negativo. O sea, ya estamos mirando a la otra persona desde un lado negativo. Ya le estamos atribuyendo algún castigo, algún juicio que capaz que no es correcto. Entonces, si juzgamos a la otra persona, podemos caer en un error. Y yo me puse a pensar en algunas cosas, de qué maneras juzgamos a otras personas, ¿no? Y ahí anoté un montón, son un montón. No sé si vamos a pasar a la siguiente. Ahí anoté varios motivos. Falta de empatía o falta de comprensión. ¿Cuántas veces no entendemos lo que está viviendo la otra persona y emitimos juicios? Capaz que está pasando alguna situación, nos contestan mal y enseguida nos enojamos. Capaz que está pasando alguna situación personal. Condiciones culturales. Nosotros tenemos acá varias personas venezolanas y a veces se producen malos entendidos por una cuestión cultural. No los entendemos a ellos no nos entienden a nosotros. Y a veces simplemente es una cuestión de malos entendidos, pero juzgamos. Inseguridades personales. A veces me es más fácil decir, porque él hizo tal cosa para nosotros sentirnos bien con nosotros mismos. Nos sentimos inseguros, entonces depositamos en el otro algunas cuestiones para nosotros sentirnos salvados. Falta de autoconocimiento, de autocrítica. Comparación constante. Prejuicios y estereotipos. ¿Se sienten identificados con alguno o no? La siguiente. Miedo a lo desconocido. Competencia y rivalidad. Condiciones emocionales o estrés. Deseo de control. Bueno, ahí tenemos varias cosas de por cuáles juzgamos. Yo no sé si en alguna te sentiste identificado, pero todo el tiempo estamos haciendo esto. Y lo hacemos a veces del lado positivo, que es juzgar a la persona y decir, me contestaste mal, y podemos ver desde el lado del amor y la comprensión, pero generalmente lo vemos desde el lado de juzgar a la otra persona. Y qué importante es estar conectado a Dios, para que nuestros sentimientos, cuando tenemos situaciones, podamos reaccionar de una buena manera. Ahí en el desarrollo del texto, habla del peligro de juzgar con dureza. En el trabajo me pasó hace un tiempo, hace un año, que nosotros tenemos varios dueños en la empresa. Y uno de los dueños puso en la empresa a su nieta. La nieta falta todo el tiempo, llega tarde. Y bueno, yo soy de recursos humanos, parte de mi tarea es controlar todo eso, ¿no? Pero entre medio con los compañeros pasa de que, viste que no vino. Claro, recaen trabajos en nosotros. Entonces empieza todo un gallinerío y empezamos a hablar mal.
Y en un momento me estaba muy enojado, me estaba haciendo mal. Tanto la estaba juzgando a la persona, tanto estaba depositando enojo, que me estaba haciendo mal y estaba de mal humor. Entonces fui a mi jefe, le digo, mirá, está pasando esto, vos ya lo sabés, la verdad que esto me está haciendo mal, yo no voy a hablar más de este tema. Yo acá no hablo más de este tema. Vos sabés, llega tarde, viene cuando quiere, no le descontamos nada, hace lo que quiere. Pero bueno, vos ya lo sabés, yo no voy a venir más a vos a darte estas novedades. Si vos me pedís, voy a darte la información, pero yo no voy a seguir con esta actitud porque a mí me está haciendo mal. Necesito sacármelo encima porque me estaba haciendo mal. El juzgar a la otra persona estaba haciendo que yo esté mal. Y ahí es lo que dice Jesús en su palabra, ¿no? Cuando juzgamos, lo que hacemos es recibir delante de nosotros, o sea, como nosotros juzguemos a los demás, Dios nos va a juzgar a nosotros. Esto lo habla desde una perspectiva escatológica, ¿no? Cuando estemos en su presencia, las actitudes que nosotros tengamos en este mundo, Dios las va a recordar. Pero también lo podemos pensar en nuestro día a día, como este ejemplo. Cuando nosotros depositamos enojo en otros, los que nos perjudicamos en realidad somos nosotros. Cuando pensamos mal del otro, en realidad los que nos estamos perjudicando somos nosotros. En la otra parte dice, el problema de ser ciegos a nuestros propios defectos. En este punto me venía a la mente un texto del Antiguo Testamento. No sé si recuerdan la historia de David y Natán. ¿Recuerdan esa historia? Resulta que David había tomado la esposa de alguien, lo había mandado a matar, la mujer había quedado embarazada. Y viene Natán, un profeta de ese tiempo, y lo confronta a David con su pecado. Le cuenta una historia. ¿De qué se trataba la historia? La historia se trata de que había un hombre rico que tenía muchos animales, muchos bueyes, ovejas. Resulta que había un hombre pobre. Este hombre tenía una ovejita muy chiquita, que la cuidaba desde niño, que dormía con ellos, la amaba, la cuidaba. Y dice que este hombre rico tomó esa ovejita, se la llevó para sí para ofrecerla como comida, como sacrificio a invitarlo a él. Entonces David se indigna y le dice, pero ¿cómo puede ser? El que haya hecho esto merece la muerte. Entonces Natán le dice, este sos vos. Vos hiciste esto. Cuando somos ciegos a nuestros defectos, somos duros con el otro, pero somos misericordiosos con nosotros. Cuando somos ciegos a nuestras debilidades, somos misericordiosos con nosotros. Qué bueno seríamos que pudiéramos tener la misma actitud que tenemos para con nosotros mismos, con las demás personas. David dijo que ese hombre merece la muerte, o sea que él mismo merecía la muerte. Conocemos el relato, no murió David, pero lo merecía. Según el juicio de David lo merecía. Y creo que cada uno de nosotros podemos dar fe que lo hemos pensado en alguna situación. Estoy hablando de extremos, ¿no? ¿Cuántas veces, me acuerdo con mi viejo, cuando estábamos en casa y escuchábamos las noticias y escuchábamos de algún violador o alguna situación, si ese tipo merece morir? Y el último punto es la importancia de la humildad y la autocrítica. Hace un tiempo, Manu era chiquito, hace 1 o 2 años. Manu le encanta andar en bicicleta, con el pata-pata. Y bueno, salimos a dar vueltas. Y Manu, chiquito, estábamos andando y se le ocurrió la brillante idea de que él quería ir a la calle. Él quería ir a la calle. Entonces, no, Manu, tenemos que andar en la vereda porque es peligroso la calle. Bueno, y él insistía. Entonces yo me puse del lado del cordón para que él no vaya. Y en un momento me enojo, me indigno. Digo, Manu, pará, ¿por qué quieres ir a la calle? Tenemos que andar en la vereda.
Y me enojé mucho con él. Y en ese momento Dios, en su infinito amor, me dice, no te enojes con él, porque vos en esta situación estás haciendo esto. Estás haciendo lo mismo, no estás yendo a la calle. En tu actitud con esto, estás haciendo lo mismo. Así que como yo te tengo paciencia a vos, vos le tenés que tener paciencia a Manu. Tremendo, tremendo. Y ahí tuve que ser humilde y decir, Señor, es verdad. Era un hipócrita porque yo le estaba pidiendo algo a Manu y yo tenía una viga en mi ojo y yo estaba viendo la pajita que tenía Manu. ¿Cómo venimos? ¿Bien? La verdad que pensamos en esto y Dios nos llama a buscarlo a Él. Porque cuando pensamos en lo que somos nosotros y llegamos a este punto de ver lo que somos nosotros mismos, nos damos cuenta que somos un desastre. O por lo menos yo me doy cuenta que soy un desastre, que necesito de Dios, necesito de su amor, necesito de su misericordia, porque fallo. Y lo único que me queda es poder ponerme frente a Él y pedirle perdón, porque no doy con la talla. Juzgo a otros y ese juzgamiento me vuelve a mí y diciendo, che, ¿y vos cómo andás por casa? Y lo único que me queda es decirle, Señor, necesito de tu misericordia porque fallo y no hago las cosas bien. También puede ser que nos juzgamos mucho a nosotros mismos, ¿no? A veces no viene la condenación de otro, viene la condenación de nosotros mismos. Y yo quiero invitarlos a que podamos pensar en esta mañana. Capaz que hay alguien en esta mañana que se siente juzgado, que se siente que es menos que otro. O capaz que vos estás siendo muy duro con vos mismo. Lo único que nos queda es ir a los brazos de Dios, de Jesús, y decirle, Señor, la verdad que no, sin vos no puedo. Necesito que me ayudes a cambiar. Y cuando vengan esos pensamientos de juzgar a otro, lo único que nos queda es pedirle a Dios que con su presencia nos llene y podamos cambiar nuestra actitud. Yo con Julie debatíamos de dónde viene esto, si decido yo no juzgar al otro o si viene de Dios. Estábamos como en un debate interesante, tuvimos el jueves, charlamos como 1 hora. Yo no sé si tengo que proponerme no juzgar a los demás o si viene de Dios, que Dios lo pone en nuestro corazón, que seguramente lo pone. Pero algo tenemos que hacer. Nosotros proponérnoslo y dejar que Dios influya en nuestro corazón para que estas actitudes no afloren en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Como hoy vimos en la escuela dominical, buscándolo a Dios, encontrándonos con Él todo el tiempo, todos los días, orando, pidiéndole que la misericordia que Él tuvo con nosotros, nosotros la podamos replicar a las personas que tenemos alrededor nuestro. Porque cuando nos damos cuenta que Dios tuvo misericordia y tiene misericordia de nosotros, ahí podemos ser misericordiosos con los que tenemos alrededor nuestro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque cuando pensamos en juzgar a otros, vos nos decís, mírate a vos mismo. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que cometemos errores, que nos equivocamos. Señor, te pido que podamos recibir tu perdón, que podamos mirar la misericordia que vos tenés para con nosotros, que la podamos recibir, que la podamos agarrar, Señor, y que esa misericordia que vos tenés para con nosotros la podamos replicar a las personas. Y que no juzguemos, que podamos tratar de ponernos en el lugar del otro, tratar de comprender. Así como cuando
queremos que sean misericordiosos cuando nos juzgan a nosotros, tenemos que hacer lo mismo para los demás. Señor, te pido que a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de vincularnos con vos, podamos ser personas que tengan misericordia para los demás. Te agradezco por tu amor y te pido, Señor, si hay alguien acá que se siente juzgado, que se siente que no da la talla, Señor, si hay alguien que se siente que no merece tu perdón o tu amor, Señor, te pido que en esta mañana vos le toques su corazón y que pueda recibir de vos el perdón y la gracia que necesita. Señor, te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.